Vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por habernos llamado, Señor, a ser parte de su pueblo, Dios. Padre, bendecimos este tiempo y le pedimos, Espíritu Santo, que usted tome control, Señor, de esta reunión, que podamos, Señor, recibir lo que usted tiene para nosotros. Aún los que están en sus hogares, Señor, que usted hable a sus corazones y que, Espíritu Santo, ahí donde quiera que estén, usted toque el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que ellos puedan ser movidos a misericordia, Padre. Que esta mañana su presencia, su Espíritu, Señor, cambie y toque el corazón de cada uno de los que van a recibir, Señor, esta palabra, Señor. Que su palabra, Señor, cumpla el propósito, Dios, por el cual usted nos la ha dado, usted nos la ha enviado, Espíritu Santo. Te damos todo el honor, Señor. Le damos toda la libertad, Señor, para que usted se mueva como usted quiera y usted toque el corazón de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos creen que es un privilegio poder conocer la palabra de Dios? Conocer a Dios. Amén. Hay miles, millones de personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, y no le aman porque no le conocen. No pueden amar a alguien que no conocen, y nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios y de poder amarle, amén, tal cual es Él. Y ese es nuestro gran ahora sí que el gran beneficio que tenemos de conocer a Dios, porque antes estábamos lejos, estábamos separados, apartados, pero ahora estamos cerca, amén. Ahora estamos cerca de Él. Tuvimos una reunión con algunos de los varones de la iglesia y comentábamos algo parecido. Decía, no importa que el mundo se acabe, no importa que el mundo se desmorone, mientras tengamos a Dios en nuestro corazón, lo demás no importa. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. O vamos a ser como la esposa de Lot, que cuando vio que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, su corazón estaba ahí, y Dios le dijo, no voltees para atrás. Y ella miró hacia atrás y dice que quedó hecha una estatua de sal. ¿Por qué? Porque su corazón estaba ahí, estaba en ese lugar. Ella no miró lo que Dios le ponía delante, ella miró lo que se estaba quedando atrás. Así nosotros no podemos mirar hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, como iglesia, como creyentes, como hijos. Amén. Amén. Porque no somos solo creyentes, somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos ya se la creyeron? Amén. Amén. Tú debes de creer que eres hijo. Amén. No eres un creyente, no eres un espectador, eres un hijo. Y como hijos de Dios tenemos una grande responsabilidad. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra. Este mensaje que Dios me dio se llama Renuevos de Jehová. ¿Cuántos renuevos hay aquí? Amén. Amén. Somos renuevos de Jehová, somos plantío de Jehová. Dice que somos como árboles sembrados junto a corrientes de aguas, donde su hoja no cae. Amén. Amén. Árboles que siempre van a estar frondosos, que siempre van a estar llenos de vida. Eso somos tú y yo. Dios nos ve así, como árboles sembrados junto a corrientes de aguas. ¿Tú has visto esos árboles que están cerca de los ríos? Son árboles frondosos, que siempre están verdes, siempre están frondosos. De esa manera Dios nos ve a cada uno de nosotros como árboles, porque también dice, árbol que no da fruto, dice que será cortado y echado al fuego. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no damos fruto para Dios, Dios nos va a cortar y nos va a lanzar al fuego, al infierno. ¿Por qué? Por no dar fruto. Entonces somos árboles sembrados junto a corrientes de aguas. ¿Las aguas qué es? Es el Espíritu Santo. Dice que como ríos de aguas
correrán en nuestro interior. Dice que el Espíritu correrá dentro de nosotros como ríos de agua. O sea que el agua va a fluir, ¿sí? El Espíritu Santo es como un río que fluye en tu vida. Está fluyendo el agua. Está corriendo dentro de ti. Pero esa agua es para vida, ¿sí? Esa agua dice que brotará de nosotros como agua para vida. Amén. Amén. Entonces nosotros somos portadores de vida, de lo cual nosotros debemos de producir vida en otras personas, como a través del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que va a producir vida, no solamente en nosotros, porque antes estábamos muertos, estábamos extraviados, estábamos lejos, estábamos apartados, pero dice que juntamente con Él nos dio vida. Amén. Amén. Y esa vida viene a ser el Espíritu Santo dentro de nosotros, que viene a cambiar, que viene a transformar, que viene a quitar nuestro lamento. Dice que Él cambiará nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Amén. Antes, yo en lo personal, yo vivía muy triste, muy amargado. Para mí todo era soledad, tristeza. Aunque estaba rodeado de amigos, aunque lo tenía todo, yo vivía en una soledad, en un vacío, en una tristeza, una amargura, que nada quitaba esa tristeza en mí. Y yo trataba de llenar ese vacío, pues con amigos, con distracciones, pero nada quitaba eso. Pero cuando yo conocí a Cristo, mi vida cambió. Amén. Ese vacío se fue, esa tristeza se fue, esa soledad, esa amargura que yo sentía dentro de mí, se fue. Y fue lo que a mí me atrapó, fue lo que a mí me hizo agarrarme de Cristo y jamás soltarlo. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo volver a esa soledad, a esa tristeza. Y yo le decía a Dios que nunca se aparte tu presencia de mí. Amén. Que yo nunca vuelva a sentir aquella soledad, aquella tristeza, aquella amargura. Yo tenía miedo, yo lloraba y le decía a Dios, Señor, que eso no vuelva a mi vida. Y yo tenía miedo que esa soledad, esa tristeza volviera a mí. Y yo le pedía a Dios y le rogaba y le decía, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca me voy a apartar de ti, porque no quiero vivir lo que yo vivía, volver a estar como yo estaba. Y fue una lucha, pero Dios fue fiel, Él nunca se ha apartado. Y eso jamás volvió. Pero también hubo un deseo en mi corazón de que eso no se apartara de mí. Y eso es algo que nosotros debemos de buscar, decir, Señor, que tu presencia no se aparte de mí, que siempre estés conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a Isaías capítulo 61. Este mensaje le puse por nombre Renuevos de Jehová. Isaías 61 capítulo 1 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Sí? Punto número 1, dice que el Espíritu de Jehová me ha ungido. ¿Sí? El Espíritu de Jehová, cuando Él viene sobre nuestra vida, Él nos unge. ¿Sí? Hay un ungimiento sobre tu vida. Tú no eres cualquier persona. El Espíritu de Jehová está sobre ti. Y Él ha venido a tu vida para ungirte. Tú debes de entender que hay un ungimiento sobre tu vida. Pero ese ungimiento o esa presencia del Espíritu Santo en nosotros no es solamente para que nos sentamos bien. No es solamente para decir, yo soy un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está sobre de mí. No es para pararnos el cuello y decir, ahora ya nadie me merece, ya nadie se me puede acercar, porque ahora el Espíritu está sobre de mí, y nos enaltecemos. Pero esa no es la razón, ¿sí? Punto número 2 dice: me ha enviado a predicar. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esa presencia de Dios en nosotros
Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida y Él te unge, Él te está ungiendo para que tú vayas a predicar la palabra de Dios, para que tú vayas a hablar a aquellos que no conocen de Dios. Si nosotros no cumplimos la función, el orden de Dios, estamos quebrantando las leyes de Dios, porque Dios nos ha ungido para que nosotros prediquemos su palabra. Amén. Para que nosotros vayamos a predicar a aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Así como un día hubo alguien que te habló, hubo alguien que dedicó su tiempo para ir a hablarte y que tú conocieras a ese Dios. Ahora tú tienes la responsabilidad de ir con otros, ¿sí? Dios te ha ungido para que tú vayas a predicar la palabra. Pero a veces somos cristianos domingueros, ¿verdad? Somos solamente oidores. Nos gusta escuchar la palabra, nos gusta alimentarnos, pero no somos hacedores de la palabra, porque solamente la escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero no retenemos la palabra de Dios y no la ponemos por obra. No estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es ungirte. ¿Para qué? Para que tú vayas a predicar. Y es increíble y es maravilloso cuando tú experimentas el poder de Dios. Que tú vas y oras por alguien y ves sanidades y ves milagros y ves prodigios, ves maravillas. Tú dices, wow, no sabía que tenía estos dones. Y nunca lo vas a saber si no pones por obra la palabra de Dios. Si no vas a predicar, esos dones van a estar ahí. Ese poder de Dios va a estar ahí, ¿verdad? Por eso dice que de nuestro interior correrán ríos. El agua tiene que fluir. Amén. Tú tienes que abrir el caudal y dejar que el río fluya. Que la presencia de Dios se manifieste en otras personas. Que Dios haga lo que tiene que hacer con otros. Pero si nosotros cerramos el caudal y solamente somos oidores y solamente retenemos el agua, pero no dejamos que el caudal fluya, porque el propósito de Dios es que ese río fluya. Amén. Que ese río llegue a otras personas, que más personas conozcan de Dios y que experimenten el poder de Dios, porque hay un cambio cuando nosotros venimos a Cristo. No van a dejar mentir, porque todos los que conocemos a Dios estamos porque pasó algo, hubo algo en nuestra vida, hubo un cambio. No fue solamente conocer a Dios, sino que pasó algo dentro de nosotros. En algunos fue muy sorprendente, milagros de sanidad. Hay a quienes Dios los libró de la muerte. Cosas extraordinarias que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Yo podría testificar de todas las cosas que Dios ha hecho conmigo y no bastaría 1 hora, 2 horas. Pero aquí lo importante no es lo que Dios haga con nosotros, sino lo que Dios pueda hacer con los demás. Porque a eso hemos sido llamados, a predicar su palabra. Punto número 3. ¿A quién les vamos a predicar la palabra? Dice a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente está allá afuera sufriendo? ¿Cuánta gente está a punto del suicidio? ¿Cuánta gente tú conoces que están quebrantados? Que dice, yo ya no puedo. Mucha gente está suicidando. Mucha gente está muriendo allá afuera. ¿Pero por qué? Porque no hay quien les hable, no hay quien les predique, no hay quien les traiga las buenas nuevas, no hay quien les diga, ¿sabes qué? Cristo te ama, hay algo mejor para ti. Lo que tú conoces no lo es todo, hay algo mejor, hay algo más. Pero ¿cómo van a saber y cómo van a conocer si no hay quien les predique, si no hay quien les hable? Necesitamos creerle a Dios y decir, Señor, tu presencia está sobre mi vida solamente con un propósito, de que yo predique tu palabra. Es el único propósito por el cual Dios nos ha ungido, por el cual Dios ha enviado su Espíritu. Pero somos tan cómodos que siempre queremos estar experimentando la presencia de Dios y Señor, dame más y quiero más y lléname más. Y estamos en una búsqueda constante del Espíritu Santo, de su presencia.
pero creemos que el Espíritu es solamente para nosotros. Creemos que su presencia solamente Dios nos la ha dado para sentirnos bien o para estar a gusto. Y no es cierto. Dios ha enviado su Espíritu, Dios nos ha ungido con su presencia para que salgamos, para que donde nos paremos seguros de saber quién está con nosotros, quién va con nosotros, quién es quien nos respalda. Hace años hacíamos campañas de milagros y nosotros estábamos en la parte de la intercesión, estábamos en la parte de orar por la gente, pues de la organización, y salíamos a diferentes lugares, a estados, se hacían los eventos a nivel ciudad y llegaba la gente, enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, llegaba gente en silla de ruedas, en muletas, y la gente recuperaba la vista, los sordos oían, la gente se levantaba de las sillas de ruedas, y era sorprendente ver los milagros que Dios hacía. Pero ¿dónde estaba la clave? Era en creerle a Dios, en decir, mi Dios hace milagros hoy, mañana y siempre. Amén. Pero a veces caemos en el error. Creemos que lo que Dios hizo, lo hizo solamente hace 2000 años y no va a suceder hoy en nuestro día. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, mayores cosas harán ustedes de las que yo he hecho. Entonces debemos de tener la fe, debemos de creerle a Dios y decir, Señor, si tú lo hiciste, también lo vas a volver a hacer con nosotros, también lo vas a hacer en nuestro tiempo. Pero tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el software a nuestra computadora y decir, Señor, yo sé que hoy lo puedes hacer también, porque la iglesia tiene que salir de la comodidad, la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que salir de ese sueño profundo en el cual ha caído y creer que el solamente venir los domingos a la iglesia es suficiente y creer que con eso ya agradamos a Dios, ¿verdad? Yo no digo que el venir a la iglesia, a congregarte o ver por internet las predicaciones sea malo, no, es bueno, pero no lo es todo, no es suficiente. Tú aliméntate una vez a la semana o come una vez al mes, porque hay algunos que una vez al mes se dejan ver, ¿verdad? Entonces aliméntate una vez al mes, a ver cómo vas a estar en un año, si es que estás, ¿verdad? Entonces lo de Dios es así. Nosotros necesitamos activarnos, la iglesia se tiene que activar. En el tiempo de los hechos, cuando la iglesia primitiva fue llamada, vino persecución sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo se levantó a querer destruir la obra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ellos tuvieron que huir del lugar en donde estaban. Ellos tuvieron que huir y ellos se fueron a diferentes lugares. ¿Y qué pasó? Que el evangelio se predicó en diferentes lugares y el evangelio empezó a crecer. Entonces una persecución solamente vino a traer que el evangelio se dispersara por todos lados. Entonces yo creo que eso va a pasar un día. Si la iglesia no despierta, el diablo se va a encargar de despertarla. Va a venir persecución, vamos a ser dispersados, vamos a tener que ahora sí, a fuerzas, salir a predicar, porque estamos cómodos en nuestros hogares, estamos cómodos de esa manera, vivir de esa manera. Solamente los domingos somos cristianos de domingo, y Dios no quiere que seas cristiano de domingo. Dios quiere que seas cristiano todos los días y que cualquier oportunidad que tengas a alguien, porque hay mucha necesidad allá afuera. Para donde volteemos, la necesidad es tan grande que tú no te imaginas la necesidad tan grande que hay. En una ocasión yo le compartí a una mujer. Ella era una mujer amargada,
era una mujer triste, estaba divorciada y vivía una vida infeliz. Ella, yo creo que en su corazón pensaba ya suicidarse porque ella creía que su vida no valía nada. Y en esa ocasión yo me acerqué a ella y le dije, ¿sabes qué? Cristo te ama. Fue suficiente para que ella se agarrara llorando. Lloró como un mar de lágrimas. ¿Y qué hizo esta palabra? Hizo que ella se activara y empezó a ir a la iglesia y se empezó a congregar, empezó a servir. Su vida cambió, pero fue suficiente una palabra, decirle: Cristo te ama, hay esperanza para ti, hay algo mejor, ¿sí? Pero tú y yo somos portadores de esa verdad. ¿Y qué estamos haciendo con la verdad de Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Los dones, ¿sí? Dice que árbol que no lleva fruto será cortado y será echado en el fuego. Pero ¿cómo podemos llevar fruto a Dios? Compartiendo la palabra, dejando que la palabra, que el Espíritu Santo fluya. Amén. Amén. Abrir el caudal y decir: Señor, tú haz la obra. Yo solamente soy un portador de tu palabra, pero yo sé que tú vas a hacer la obra, porque Él quiere usarte. En verdad, hermano, Dios quiere usarte. Siempre que hemos salido, en una ocasión fuimos a la Plaza Tapatía. En esa ocasión estábamos orando porque queríamos establecer el reino de Dios en Guadalajara, pero sentimos de Dios ir a orar a lugares estratégicos. Fuimos a Montes, fuimos al centro, que es la Plaza Tapatía, fuimos a parques, a lugares estratégicos que Dios nos había mostrado para orar en esos lugares, derramar aceite, hacer actos proféticos. Y Dios nos llevó en esa ocasión a la Plaza Tapatía y empezamos a orar. Íbamos un grupo de unos 15, 20, no me acuerdo. Empezamos a orar en ese lugar, empezamos a clamar a Dios. Llevábamos chofares, llevábamos tambores y empezamos a guerrear en ese lugar y empezamos a declarar que la presencia de Dios se establecía en nuestra ciudad. Empezamos a derribar potestades, principados que tienen tomada la ciudad. Y nosotros estábamos en un lugar, cuando abrimos los ojos, estábamos rodeados de gente. Había mucha gente a nuestro alrededor que nos estaba viendo. Y ellos estaban viendo lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Y qué sucedió? Cuando terminamos de hacer aquellos actos proféticos, la gente nos decía: por favor, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Nos pedían que oráramos por ellos. ¿Y qué sucedió? Que la gloria de Dios cayó. Y la gente recibía al Espíritu Santo de una manera increíble, manifestaciones de Dios de una manera poderosa. Nosotros no íbamos a orar por la gente, pero la gente nos pedía que por favor oráramos por ellos. Y había unas manifestaciones de Dios tremendas. Simplemente dispusimos en ese momento nuestro corazón a orar por toda esa gente. No íbamos con ese objetivo, pero nos sorprendimos de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Así te digo en esta mañana, no tengas temor. Nosotros íbamos a orar y terminamos orando por toda la gente que estaba ahí. Y Dios hizo su obra poderosa. Dios se manifestó de una manera increíble. Así es de que no tengas temor. Punto número 4, dice que Dios nos ha llamado a traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quiénes son esos cautivos a los cuales tú y yo tenemos que ir a liberar? ¿Quiénes son? Esa gente que está allá afuera está cautiva porque no conoce a Dios. Están presos, están atados con grilletes, con cadenas, con cuerdas. Si Dios te abriera los ojos espirituales y tú pudieras ver a esa gente en lo espiritual, te darías cuenta de la necesidad que hay. Pero nosotros estamos tan cómodos, nos sentimos libres, nos sentimos contentos, que no nos importan los demás. Creemos que lo que Dios nos ha dado solamente es para nosotros.
Creemos que su presencia, que la unción que Dios nos ha dado es solamente para nosotros. Y eso no es verdad. Dios nos ha ungido para ir a los perdidos, para ir a los cautivos, para ir a los presos. Pero tenemos que cambiar el chip y entender que lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para ellos. Si Dios me ha ungido, es para que yo vaya y esa unción poderosa que va a romper yugos, que va a traer sanidad, que va a traer liberación, esa unción se va a manifestar en ellos. Pero no es para mí. A mí de nada me sirve. A mí de nada me sirve la unción, porque Dios ya me hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ya me libertó. Dios ya rompió mis cadenas. Dios ya rompió mis ataduras. Yo ya no soy esclavo del temor, porque era una de las cosas que yo tenía antes de venir a Cristo. El temor estaba sobre mi vida. Yo le tenía temor a la oscuridad, tenía temor al mañana, tenía temor a la muerte. Cuando yo escuchaba de muerte, yo empezaba a temblar. Yo le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo sabía que si moría me iba a ir al infierno. Inconscientemente mi alma sabía que si yo moría, yo iba al infierno. Por eso yo temblaba cuando yo escuchaba la muerte. Y por eso tenía temor a la oscuridad, a los demonios. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él me libertó. Fue una de las cosas que yo experimenté más grandes y más poderosas, que el temor se fue de mi vida. Ahora yo me puedo levantar en la noche, puedo andar por la casa, puedo andar caminando a oscuras, no tengo que prender la luz, porque el temor se fue. Yo ya no tengo temor, ni a la muerte, ni a la oscuridad. Pero ¿quién hizo esa obra poderosa? Cristo, el Espíritu Santo en mí. Amén. Porque Él viene a nuestra vida a libertarnos. Él viene a traer libertad a los cautivos, libertad a los presos, libertad a los que están endemoniados. Pero a veces todavía somos cautivos teniendo la libertad que Dios nos ha dado. Pero esa cautividad nosotros no la hemos creado en la mente. Creemos que los únicos que deben de ir a orar son los pastores. Es que ellos son los pastores, ellos deben de andar orando. Ellos son los que deben de ir a alimentar a los 5,000. Ellos son los que deben de ir por la oveja perdida. Ellos son los que deben de ir a las cárceles, a los hospitales. Ellos son los que deben de hacer la obra. Pero déjame decirte que no. Hoy te voy a desilusionar en este día. La obra no es solamente de los pastores. Nosotros somos comisionados a enviarte. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Los pastores somos comisionados a enviarte a ti. Y nosotros vamos a estar orando por ti, te vamos a respaldar en oración. Vamos a estar orando por ti, ¿verdad? Si un día necesitas nuestro apoyo, claro que te vamos a apoyar. Claro que sí. Si tú dices, hermano, tengo un grupo de 50 personas, pero necesito que venga, me apoye, con gusto vamos. Pero cada uno debemos accionar en el lugar donde estemos. ¿Sí? Había una mujer que había un varón, perdón, que Dios le decía que fuera a predicar a la China. Y él decía, pues, habló con sus pastores y les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir a la China. Me voy a ir a predicar a la China. Y los pastores le dijeron, hermano, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Si aquí hay tanta necesidad. No, es que Dios me dijo. Y él se estaba preparando para irse a predicar a la China. Pero cuando Dios le habló y le dijo, predícale a la China de tu vecina. Era la China de su vecina, no era el país de la China. Iba a ser allá matan a los cristianos. Entonces así estamos nosotros. Estamos con la esperanza de un día ir a las naciones. Pero debemos de empezar en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tú quieres empezar en lo último de la tierra. Quieres volar y no sabes ni gatear.
Tienes que empezar por abajo. Tienes que empezar en lo poco. Amén. Amén. Dice Dios, si en lo poquito me eres fiel, ahí donde te he puesto, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, con tus vecinos, si me eres fiel ahí, entonces ya te daré un poco más, ¿sí? Pero si en lo poco no le somos fieles a Dios, ¿tú crees que Dios te va a llevar a las naciones? ¿Tú crees que Dios te va a entregar algo grande? Si en lo poco que Dios te ha dado no le eres fiel, Dios no te va a llevar. Dios no te va a entregar más. Todo lo que Dios nos ha dado debemos de cuidarlo, sabiendo que no es de nosotros, que es de Él. Amén. Todo lo que Dios nos ha dado, tu carro, tu casa, tu familia, tu economía, todo lo que Dios te ha dado, tú debes de cuidarlo, sabiendo que no es tuyo, que es de Él. Si yo tengo un carro, yo tengo que cuidarlo de tal manera de pensar que ese carro es de Dios. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo debo de traer? Bien limpio, encerado, bien cuidado, porque ese carro no es mío, es de Dios. Y si la iglesia es de Dios, ¿cómo debe estar la iglesia? Al 100%. Amén. Le doy gracias a Julio que nos apoyó a lavar las sillas. Julio ya está del otro lado. Él ya sabe que esto es la obra de Dios, se debe de cuidar. Así cada uno nos preocupáramos por la obra de Dios, la obra crecería, se multiplicara, ¿sí? Seríamos una iglesia de excelencia, pero no pensamos de esa manera. Creemos que la obra le pertenece a los pastores y que los pastores tienen que hacer todo, y esa es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque cada uno hemos sido encomendados con una tarea y una misión diferente cada uno, ¿sí? Yo no voy a hacer lo que haga mi hermana, porque yo no puedo hacer lo que ella puede hacer. Ella puede llegar a lugares que yo no puedo llegar, y ella no puede llegar a lugares que yo puedo llegar, como hombre, como varón, ¿sí? Entonces cada uno tenemos un llamado y una misión diferente, que cuando las juntamos hacemos el complemento. ¿Por qué? Porque abarcamos todo, ¿sí? Pero tenemos que despertar del sueño y cambiar el chip de no ser cómodos, sino de empezar a inquietarnos. Esto del COVID-19 a mí la verdad me gustó, me agradó. ¿Por qué? Porque esto viene a incomodar a la iglesia. No solamente a la iglesia, a las naciones. Esto viene a incomodarnos, viene a sacudirnos y saber qué tan frágiles somos, qué tan sensibles, qué tan frágiles somos a lo que pueda pasar, una tragedia, una desgracia. ¿Cuánta gente ha muerto? Y no somos infalibles, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede caer. Tengo una hermana que es enfermera y ella está verdaderamente preocupada. Dice, no saben lo que es esto. Ella está preocupada. Ella entiende el problema. Nosotros a veces no lo entendemos, porque tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, y eso nos da fortaleza y nos da seguridad. Pero no es solamente para vivir como queramos, sino para obedecer a Dios y decirle, Señor, sí te vamos a creer, sí te vamos a obedecer, sí queremos ser luz en medio de la oscuridad, sí queremos ir por esas almas que están sufriendo. ¿Cuántas almas están muriendo al día sin conocer a Cristo? ¿Cuántas almas están muriendo sin que nosotros les compartamos la palabra? Y es una tristeza que nosotros, conociendo la verdad, nos callemos, nos guardemos una verdad tan grande que ellos necesitan. Amén. Amén. Capítulo número 2 dice que Dios me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Nosotros tenemos que proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Esto qué significa? Que estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, ¿sí?
Estamos en un tiempo donde la gente solamente al recibir a Cristo en su corazón, viene la salvación sobre sus vidas, viene la aceptación. No necesitan irse de rodillas hasta Chalma para poder recibir el favor de Dios, sino solamente al recibir a Cristo en sus corazones y decirle, sabes que Jesús te ama y Jesús te quiere dar una nueva vida. Simplemente al ellos recibir a Jesús, decir, sí quiero recibir a tu Dios, sí quiero conocer a tu Dios, sí quiero ser parte de tu reino. En una ocasión fuimos a orar por los indigentes que andan aquí en las vías del tren, y andaba un hombre en silla de ruedas. Ese hombre, el tren le cortó las piernas, pero él seguía ahí aferrado. Y ese día oramos por él, y el hombre lloraba, dice, por favor ayúdenme, por favor ayúdenme. Dice, yo quiero ser como ustedes, quiero conocer a ese Dios, por favor no me dejen aquí, ayúdenme, yo quiero ser como ustedes, quiero conocer a su Dios. ¿Qué hicimos? Nos lo trajimos, lo llevamos a un centro de restauración cristiano, lo dejamos ahí. Pero ese hombre decía, ya no puedo. Si nosotros no hubiéramos dispuesto nuestro tiempo a ir a orar por esa gente, ese hombre quizás hubiera muerto sin haber conocido a Cristo. Y hay tanta necesidad, y hay tanta gente que está esperando que alguien llegue y le comparta, que alguien llegue y le diga, Cristo te ama. Simplemente una palabra. No nos cuesta nada. Pero hay gente que solamente está esperando que alguien le hable de Cristo, que alguien llegue y le diga, hay algo mejor para ti. Cristo tiene algo mejor para ti. La gente está cansada. Hoy en día la gente está cansada. La gente ya no puede. Y más con esto y con lo que viene y con lo que va a pasar en el mundo. Tú y yo somos la respuesta. Tú y yo somos la luz. Tú y yo somos la esperanza para muchos. Amén. Amén. Pero necesitamos cambiar el chip. Necesitamos cambiar el chip y decir, yo soy un portador de la verdad. En Cristo hay esperanza. No solamente Dios nos ha llamado para estar cómodos, vivir una vida mejor, ser bendecidos, porque ciertamente Dios nos bendice. Pero no es el propósito de Dios bendecir a la gente. El propósito de Dios es ungirnos para ser enviados. Amén. El propósito por el cual Dios te ha llamado es para enviarte a predicar las buenas nuevas. Y a veces pensamos que eso es solamente para los pastores, pero no. En el momento que nosotros recibimos al Espíritu Santo, en el momento que nosotros fuimos ungidos con su presencia, en ese momento Dios te está comisionando. Cuando estaban los apóstoles en el aposento alto, Jesús le dijo, permanezcan juntos. Permanezcan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, hasta que sean ungidos, hasta que la presencia de Dios se manifieste en ustedes. Mientras tanto, no hagan nada, permanezcan juntos. Y esa era la promesa para ellos, permanecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo viniera y los ungiera, los llenara del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos fueron investidos del poder de Dios, entonces ellos salieron y empezaron a predicar. Y el Espíritu Santo se empezó a manifestar a través de ellos, con poderes, con poder, con señales, con milagros, con maravillas. Pero Jesús les dijo, no se muevan, permanezcan tranquilos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder de Dios. Tú ya fuiste investido del poder de Dios, porque el Espíritu Santo ya vino sobre tu vida. El Espíritu Santo ya te llenó. El Espíritu Santo ya te tocó. El Espíritu Santo ya derramó su aceite sobre tu vida. Pero ¿para qué quieres al Espíritu Santo? ¿Para qué quieres la unción? ¿Para qué quieres el poder? Sino para ser enviado.
Amén. Amén. Para que tú vayas y prediques, traigas libertad a los opresores, traigas libertad a los encarcelados, traigan libertad a los enfermos. Entonces Dios nos ha enviado con esa misión. Versículo 3 dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que para traer un manto de alegría. Amén. Amén. Cuando tú vayas a predicar la palabra, esa gente va a recibir un manto de alegría. Amén. Dice que el espíritu angustiado se va a ir. Amén. ¿Cuánta gente anda allá afuera angustiada? Con espíritu angustiado. Porque no conocen a Dios, porque no han recibido a Dios en su vida. Andan con espíritu angustiado, andan con un manto de tristeza. Pero Dios quiere traer un manto de gozo, de alegría, de libertad. Amén. Pero ¿cómo va a venir? Eso no va a llegar, nunca va a llegar si nosotros no nos atrevemos a salir, si no nos atrevemos a hablar y a predicar de Cristo. Eso nunca va a suceder. Dios necesita de ti, Dios necesita de mí. Dios nos ha comisionado esa verdad de llevar su palabra, de ir a los abatidos, de ir a los enlutados. Dice: y entonces serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de él. Entonces, ¿cuándo? Cuando cumplamos ese mandato de ir a predicar su palabra, de ir y enseñar a otros que Cristo vive. Amén. Amén. Y que Cristo quiere traer libertad, sanidad, restauración. Pero hasta entonces, dice, y serán llamados árboles de justicia. Cuando nosotros empezamos a hacer la obra, todo empieza a cambiar. Ya Dios ya no nos va a ver de una manera, porque dice que árbol que no da fruto será cortado. Dios ya no nos va a ver como un árbol inútil, ¿sí? Sino que vamos a ser plantío de Jehová, justicia de Él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la justicia de Dios aquí en la tierra. Vamos a ser portadores de la verdad de Dios y vamos a empezar a caminar en esa verdad de Dios, ¿sí? Pero tenemos que creerle a Dios, decirle: Señor, tú no me has llamado solamente para ser un miembro más o ser parte de tu reino, no. Tú me has llamado con un propósito de ser un guerrero, de ser una mujer guerrera, ¿sí? No tener temor. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, el Espíritu Santo no nos va a dejar. En una ocasión mi esposa y yo estábamos trabajando y llegó un hombre satánico, endemoniado, y llevaba aquí bajo su brazo, llevaba un libro, pero en el libro, a medias del libro, traía un puñal. Y ese hombre estaba completamente endemoniado. Ese hombre había recibido la orden de Satanás de ir y matarme a mí. Pero ¿qué pasó? Que ese hombre llegó y cuando quiso sacar el puñal para matarme a mí, nosotros empezamos a orar y empezamos a reprenderlo. Dijimos: en el nombre de Jesús, suéltalo. Y empezamos a orar por él y el hombre cayó de rodillas llorando. Y ese hombre volvió en sí y él nos pedía perdón. Dice: yo no sé qué me pasó. Yo escuchaba una voz que me decía: ve y mátalo, ve y mátalo. Y cuando nosotros oramos por él, el demonio lo soltó. Y ese hombre recuperó, cayó, volvió en sí. Y lloraba como un niño y decía: perdónenme porque no sé qué me pasó. Algo había dentro de mí que me obligaba a hacer esto. Y hasta nos entregó el libro y nos entregó el puñal. Tengan. Él no entendió, él no sabía.
pero nosotros sí sabíamos lo que estaba sucediendo. Dios es más poderoso. Tú no debes de tener temor. Amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Amén. Dios va delante de nosotros. Él es poderoso. Ese joven que había sido comisionado a matarme, ese hombre en ese momento recibió a Cristo. Después de que oramos por él, Dios lo liberó, lo llevamos a los pies de Cristo, le dijimos: recibe a Cristo en tu corazón. Recibió a Cristo. Cuando él se fue de ese lugar, él iba diferente, contento. Él recibió un manto de alegría. Él recibió la presencia del Espíritu Santo. Después él, cuando iba, me veía a mí y me veía con ese gozo, con esa alegría, porque él sabía lo que había recibido en ese momento, cómo Dios lo había liberado. Pero si nosotros no hubiéramos actuado en nuestras fuerzas, nada hubiera sucedido. Pero le creímos a Dios. Dijimos: Señor, tú eres poderoso. Tú eres poderoso para traer sanidad, liberación. Tenemos que empezar a creer y empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Es el tiempo que la iglesia tiene que caminar en lo sobrenatural. Ya no podemos estar pasivos, ya no podemos estar tranquilos, viendo cómo el mundo se está desmoronando, viendo cómo el mundo está cayendo en pedazos, y nosotros cómodos, a gusto. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestra vida y nos sentimos seguros. Pero déjame decirte que no es así. El tener a Cristo en nuestra vida es una grande responsabilidad. Es un grande compromiso el que tenemos con Él. Amén. No con nosotros como pastores, sino con Él. Amén. En el momento que nosotros lo recibimos o recibimos al Espíritu Santo, en ese momento Dios está diciendo: ok, ¿quieres recibir? Amén. Te voy a dar mi unción, pero va a ser a cambio de que vas a ser comisionado, de que ya no vas a estar tranquilo, de que ya no vas a estar pasivo, de que te vas a preocupar de mis almas, te vas a preocupar de mi obra. Jesús le decía a los discípulos: dejen todo. Jesús los sacaba de los trabajos. Aún las familias tenían que dejar las familias por seguirlo a Él, porque había un compromiso con Él de hacer la obra y la voluntad de Él. Hoy Dios no te está diciendo: deja todo. Simplemente Dios te está diciendo: entiende mi palabra, entiende mi llamado, entiende el propósito por el cual yo te he llamado y por el cual yo te he ungido. Amén. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Aún a través de una predicación por internet, por televisión, el Espíritu Santo viene y toca a las personas. El Espíritu Santo viene y llena a las personas. Mucha gente ha sido impactada a través de un video, a través de una canción, una alabanza, ¿sí o no? Sí, amén. Gente que no conoce de Cristo ha sido impactada por la música, por videos, por la televisión. Y esa gente está solamente esperando que alguien vaya a darle el empujón y decir: ¿sabes qué? Cristo te ama. Ellos ya probaron, pero ahora necesitan que alguien vaya a darles el empujón y decirles: ¿sabes qué? Hay más. Dios tiene más para ti. Dios quiere darte más. Pero en ese de que te doy más, te voy a comisionar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Es el tiempo de levantarnos como iglesia y creerle a Dios. Capítulo 4 dice: y reedificaron las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a levantar esas ruinas, vamos a establecer el reino de Dios, y lo que por generaciones se ha construido, nosotros vamos a derribarlo. ¿Con qué? Con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Hay gente hoy en día que todavía sigue los rituales de los aztecas, de los mayas. Hay gente.
Y si no me crees, vete el 12 de octubre a la llevada de la Virgen y ahí te vas a dar cuenta. Mucha gente todavía sigue con las tradiciones antiguas, con todas esas cosas que son prácticas diabólicas, ¿sí? Todas esas, lo que la gente ha creído, ancestrales. Mucha gente está recurriendo a las cosas ancestrales. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no ha habido alguien que les diga, ¿sabes qué? Hay algo mejor para ti, hay algo que Dios tiene para ti, Jesús tiene algo mejor para ti. Entonces somos restauradores, amén. Dice, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Nosotros somos restauradores, amén. Tú y yo somos comisionados a construir algo nuevo, a levantar lo que el diablo ha destruido. Nosotros vamos a construir un imperio nuevo, diferente, poderoso, amén. Versículo 6, capítulo 6, perdón, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, amén. En el momento que nosotros le creemos a Dios y le decimos, Señor, sí voy a ir, sí voy a obedecerte, en ese momento Dios nos ve como sacerdotes de Él, ministros de Él. Y tú vas a decir, no, pastor, pues yo cómo voy a ser sacerdote si yo apenas llego a cantor, ¿verdad? No, cuando tú empiezas a predicar, Dios dice, ahí está mi ministro, ahí está mi sacerdote, porque le estamos creyendo a Dios, y no es lo que nosotros veamos, es lo que Dios ve. ¿Cuántos dicen amén? Yo antes de ser pastor me gustaba mucho ir a predicar a la cárcel, a los centros de rehabilitación. Todavía me gusta, pero ya no lo hago tanto como antes, ya tengo otras ocupaciones. Y en varios centros que yo iba a compartir la palabra, yo iba porque sentía el anhelo grande de que esa gente necesitaba de Dios. Yo sabía que esa gente estaba cautiva, estaba encarcelada, estaba oprimida, y yo iba y les predicaba, y ellos en gratitud me decían, ya llegó el pastor, y ya llegó el pastor, y ahí viene el pastor. Y yo volteaba para todos lados y dije, pues ¿dónde está el pastor? No, pues el pastor eras tú. Y me decían, el pastor, y ya llegó el pastor, córranle hermanos porque ya llegó el pastor. Tenían que tener todo acomodado, ya llegó el pastor. Yo decía, wow, ellos me ven como su pastor, ¿verdad? O sea, me veían como el que les iba a ministrar, aunque yo solamente iba a predicarles, pero yo no lo hacía con ese afán de que un día me dijeran pastor, o mucho menos, porque yo no estaba buscando un título, yo estaba buscando obedecer a Dios, ir por los perdidos, ir con esa gente que sufre, esa gente que necesita una palabra. Pero había algo de parte de Dios. Cuando nosotros disponemos nuestro tiempo, nuestras vidas, hay algo de parte de Dios, porque Dios no se queda con nada. Y fue algo que a mí me motivaba a seguir, ¿sí? Cuando veía el poder de Dios en ellos, cuando veía cómo Dios les sanaba, Dios les tocaba, Dios les ministraba, para mí eso era suficiente. Yo no quería más. Simplemente al verlos a ellos transformados, cambiados, liberados, para mí esa era mi paga, ¿sí? Y yo tenía mucha lucha porque había gente que se oponía a que yo fuera a esos lugares. Y yo sabía de parte de quién venía. Pero claro que nadie me iba a detener, ¿verdad? Porque yo sabía que le estaba sirviendo a Dios. Y yo sabía que lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Entonces a mí nadie me podía detener de ir a predicar a la cárcel, a los centros de rehabilitación, a la gente. Nadie me podía detener. Así se levantara medio mundo, yo iba a ir. Y así debe ser nuestra actitud. Tú no esperes a que alguien venga y te lleve, o que alguien venga y te diga. Tú debes de tomar la iniciativa y decir, voy a ir a compartir a mis amigos, voy a ir a compartir a mis vecinos,
voy a ir a hablarle a las personas que Dios ponga en tu corazón. Pero es el tiempo que la iglesia se tiene que activar. La iglesia tiene que despertar. Y la iglesia debe de saber para qué son los dones y para qué es la unción. Amén. El mismo espíritu que está en nosotros está en ustedes. Amén. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros. El mismo espíritu que Dios derramó sobre los apóstoles, ese mismo espíritu está sobre nosotros. Pero ¿para qué queremos la unción y para qué queremos el poder si no lo vamos a llevar a cabo? Amén. ¿Para qué somos cristianos si no seguimos a Cristo, si no le obedecemos, si no hacemos su voluntad? ¿Para qué? ¿Si te has puesto a pensar eso? ¿Para qué soy cristiano? Si me da vergüenza predicar de Cristo. ¿Será que nos avergonzamos del Evangelio? ¿O será que el Evangelio se avergüenza de nosotros? Medítalo en tu corazón. Medítalo con Dios. Y piensa, ¿será que Dios se avergüenza de mí? ¿O será que yo me avergüenzo del Evangelio? Me da vergüenza que sepan que soy cristiano. Me da vergüenza manifestar al mundo que Cristo vive en mí, en mi corazón. No podemos caminar de esa manera. No podemos avergonzarnos de lo que Dios nos ha dado. No podemos avergonzarnos del Espíritu Santo. No podemos avergonzarnos del poder de Dios sobre nosotros. Tenemos que caminar en esa línea y decirle: Señor, tú me has ungido con un solo propósito, que yo lleve tu palabra, que yo sea comisionado, que yo sea un sacerdote tuyo, Señor, que yo pueda manifestar al mundo tu gloria, porque ese es el asunto, manifestar la gloria de Dios. ¿Tú no quieres manifestar la gloria de Dios? ¿No quieres que la gloria de Dios se manifieste a través de ti? Tienes que cambiar el chip y decir: si quiero ir, si voy a ir, aunque me cueste, porque sí cuesta, hermano. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta salir de la comodidad. Sí cuesta, pero vale la pena. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena decir: Señor, lo que yo tenga que hacer por ti no importa. Tú ya pagaste el precio en la cruz por mí. Ahora yo, ¿qué te puedo dar, Señor? Un poco de mi tiempo. Ahora, ¿qué te puedo dar yo, Señor? Entonces sí vale la pena. Amén. Amén. Ya vamos a terminar, no se desesperen. Dice el capítulo 8, dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto perpetuo, dice el Señor. Si nosotros empezamos a caminar en esa línea, Dios no se va a olvidar del pacto que ha hecho con nosotros. Pero si nosotros no le obedecemos a Dios, Dios no se va a acordar de nosotros. Si nosotros le obedecemos y caminamos en esa línea de obediencia, dice: yo haré un pacto perpetuo con ellos, y serán árboles de Jehová. Versículo 9 dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que los vienen reconocerán que son linaje de Jehová. Versículo 10: de gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada de sus joyas. Jehová te va a hermosear, Jehová te va a bendecir, Jehová va a derramar su bendición sobre tu vida, su salvación, su bendición. Pero necesitamos obedecerle y decirle: Señor, no importa el precio que tenga que pagar, no importa lo que yo tenga que hacer o dejar de hacer,
para cumplir tu llamado en mi vida. Amén. Amén. Porque todos tenemos un llamado. No hay uno solo que no tenga una comisión de parte de Dios. Yo no sé en qué área Dios te vaya a empezar a mover, pero es el tiempo que Dios nos va a incomodar. Yo sé que vamos a empezar a salir. Vamos a empezar a caminar con Dios. Vamos a empezar a creerle a Dios. Es el tiempo. Yo sé. Dios nos va a incomodar de tal manera que vamos a empezar a salir y vamos a empezar a extender el reino de Dios, porque es el tiempo en el cual Dios quiere traer avivamiento a nuestra ciudad, avivamiento a nuestro país. Primero nos ponemos de pie, vamos a terminar. Versículo 11 dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Así el Señor hará brotar su justicia y alabanza para todas las naciones. Eso va a suceder a través de nosotros, si le creemos a Dios, si caminamos con Él, si le decimos: Señor, va, tú ya me ungiste, ahora viene mi parte, obedecer. Ahí donde estás, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar, vamos a empezar a alabar al Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor, porque tú les has ungido, Señor, con un solo propósito, Dios: que ellos lleven tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra. Señor, tu palabra será predicada, Señor. Queremos ser ese plantío de Jehová, ese plantío de Jehová para justicia tuya, Señor. Y Padre, yo bendigo a tu pueblo en este momento, Señor. Esa misma unción, Señor, que le levantó a usted de la muerte, esa misma unción, Padre, usted derrama sobre su pueblo, Señor. Una unción, Padre, de vida, una unción, Señor, restauradora, una unción, Señor, que trae libertad a los cautivos, trae libertad a los oprimidos, trae libertad a los enlutados, Señor. Padre, esa misma unción que usted derramó con los apóstoles, esa misma unción, Padre, yo declaro que usted la derrama sobre su pueblo en este tiempo, Señor. Veremos su gloria, veremos su poder, veremos, Señor, la manifestación de su Espíritu Santo. Llenaremos la tierra de su gloria, Señor. Llenaremos la tierra de su gloria. Ahí donde estás, levanta tus manos. Estás en tu casa, en tu cuarto, donde estés, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero la unción, yo quiero el poder, yo quiero tu presencia, Dios, sobre nuestras vidas. Derrama tu aceite, Señor. Úngenos con su presencia. Úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Nosotros iremos, Señor. Nosotros iremos por los perdidos. Nosotros iremos por aquellos que sufren. Aquellos, Señor, que están en temor. Úngenos, Espíritu Santo. Llénanos en esta mediodía, Señor. Úngenos, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor. Danos de tu presencia, Dios. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Eres poderoso, Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, Dios. Ahí donde estás, dile cuánto le amas al Señor con tus propias palabras. Dile: te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te necesitamos, Señor. No te apartes de nuestras vidas, Dios. No te apartes de nuestros corazones. Oh, Señor. Úngenos, Padre, con aceite fresco.
aire fresco, Señor. Derrama tu aceite sobre nuestra vida. Necesitamos, Señor. Oh, Ramazoto, Ramazoto. Oh, sí. Empieza a hablar en lenguas ahí donde estás. Empieza a hablar en lenguas. Oh, Ramazoto, Ramazoto. Habla en lenguas ahí donde estás. Habla con Dios, habla con el Espíritu Santo. Nuestro Salvador, tú eres Señor, correcto. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Sé agradecido con Dios por todo lo que Él te ha dado, por su presencia, por su espíritu. Dale gracias ahí donde estás. Dile gracias, Jesús, por haberme ungido con tu presencia, Dios, por haber enviado su espíritu sobre de mí. Dale gracias ahí donde estás. Dile gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Gracias, Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo?